Continuando con nuestra serie de videos para la creación de una sencilla arquitectura de datos con Microsoft Azure, vamos a continuar ahora con la creación de un modelo de aprendizaje automático utilizando Azure Machine Learning. Entonces, vamos a tomar los datos que tenemos en esta cuenta de almacenamiento en nuestro lago de datos y los vamos a utilizar para entrenar un modelo de clasificación de, de aprendizaje automático utilizando Azure Machine Learning. Recordemos que previamente habíamos creado una cuenta de almacenamiento, nuestro lago de datos, y dentro de esta cuenta de almacenamiento habríamos creado un blob service y dentro del blob service un blob container y allí teníamos un directorio con un archivo que contiene datos tomados de Google Analytics sobre procesos de compra en un sitio de Internet. A partir de estos datos, entonces queremos entrenar un modelo que nos ayude a predecir si un usuario va o no va a realizar una compra. Para ello, entonces, vamos a utilizar la instancia de Azure Machine Learning que creamos en el video número 1. Vamos a utilizar esta instancia que ya fue configurada en el primer video. Para eso, entonces, acá podemos hacer clic directamente en Machine Learning, en la instancia o acá en el icono y abrimos nuestro espacio de trabajo que ya habíamos configurado de Azure Machine Learning. En este caso, entonces, una vez hayamos abierto el espacio de trabajo, vamos a pulsar el botón Launch Studio, el cual entonces nos permite tener acceso, tener acceso a todos los elementos de esta poderosa herramienta de aprendizaje automático. Para poder trabajar con Azure Machine Learning Studio necesitamos previamente configurar dos componentes. El primer componente que tenemos que configurar aquí en Azure Machine Learning es la conexión a estos datos. Conectarnos a estos datos. Y el segundo componente será la máquina en la cual vamos a ejecutar nuestros modelos de Machine Learning. Generalmente estos modelos de inteligencia artificial de aprendizaje automático pues requieren unas buenas máquinas, unas máquinas poderosas con buen procesador o GPUs con buena memoria RAM, con buena capacidad de almacenamiento. Entonces tendremos que configurar la máquina, pero eso va a ser relativamente sencillo usando a Azure Machine Learning. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar la conexión a nuestros datos, al archivo de datos que habíamos creado. Volvemos aquí entonces a la ventana principal de Azure Machine Learning. Y en esta ventana, entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es ir a este componente datos, donde vamos a configurar la conexión a nuestros datos. Yo previamente ya había creado una conexión a esos datos para probar, pero bueno, aquí lo vamos a hacer nuevamente para que todo quede bien explicado en el video. Para configurar esa conexión, entonces primero tendremos que configurar un almacén de datos. Por lo tanto, venimos aquí a almacenes de datos. Recordemos que estamos en este menú. Y aquí creamos un almacén de datos. Entonces, ese almacén de datos, vamos a ponerle el nombre Shopping Data Store. Ese me parece que es un buen nombre para el almacén de datos. Incluso quitemos esa rayita. Shopping Data Store. ¿Sí? Ese tipo de almacén es de tipo Azure Blob Storage, pues porque
nuestro lago de datos es una cuenta de almacenamiento de tipo Blob Service, entonces por eso aquí ponemos Blob Storage. ¿Cómo nos vamos a conectar? Bueno, lo vamos a hacer a partir de una suscripción de Azure y por lo tanto aquí seleccionamos la suscripción que es la que hemos utilizado todo el tiempo, la suscripción gratuita para estudiantes. Tenemos que especificar acá una cuenta de almacenamiento, entonces si seleccionamos acá, pues él automáticamente nos trae la cuenta de almacenamiento que hemos venido trabajando desde el principio, Data Lake. Dentro de esta cuenta, entonces necesitamos apuntar hacia un contenedor de blobs. Recordemos entonces que habíamos creado este blob container y acá pues él automáticamente me lo sugiere blob container. Seleccionamos blob container. Luego necesitamos la autenticación de esa cuenta. La vamos a autenticar vamos a hacer autenticación de tipo clave de cuenta. Y entonces tenemos que especificar cuál es la clave de esa cuenta de almacenamiento. Como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, venimos a nuestra cuenta de almacenamiento, a nuestro Data Lake. Allí entonces seleccionamos seguridad y redes en la cuenta de almacenamiento, claves de acceso. Y allí, bueno, tenemos el nombre de la cuenta y la clave de conexión, que es esta key one, la cual copiamos y la pegamos acá. Entonces, con esos datos ya estamos listos para conectarnos. Le decimos crear. Y entonces, efectivamente, se debe crear nuestra cuenta de almacenamiento Online Shop Data Store o la que hayamos creado. Se crea ese almacén de datos. Una vez hemos creado este almacén de datos, entonces podemos ir acá a los recursos de datos, ¿sí? Y crear un nuevo recurso de datos. Vamos aquí a crear, le decimos entonces Shopping Dataset, ¿sí? Aquí podemos poner una descripción, como siempre, podemos documentar. Acá en tipo le vamos a decir que es de tipo archivo. Fíjense, seleccionamos tipos de conjuntos de datos de las APIs de Azure ML Version 1. Seleccionamos tipo archivo. Le decimos siguiente. Sabemos que nuestros datos son del storage, entonces seleccionamos aquí desde Azure Storage. ¿Sí? Desde un Azure Blob Storage. Y entonces acá tenemos los datos que hemos creado, los almacenes de datos que hemos creado. En este caso acabamos de crear el almacén de datos Shopping Data Store, el que acabamos de crear hace un momento. Le decimos que vamos a tomar los datos de ahí, le decimos siguiente. Aquí encontramos el directorio donde están los datos y dentro de ese directorio, haciendo clic, encontramos el archivo CSV, Online Shop Data CSV. Y entonces, ese es el archivo al cual queremos conectarnos y al final le decimos crear, crear. Entonces, automáticamente esto se conecta a esos datos y acá, muy rápidamente, entonces, vemos que podemos explorar los datos. Efectivamente, aquí vemos que son los datos con los que hemos estado trabajando. ¿Sí? Entonces acá tenemos estos datos. Y, em, y ya entonces ya tenemos los datos que vamos a utilizar para trabajar nuestro modelo de aprendizaje automático. Entonces ya configuramos el recurso de datos que vamos a utilizar para este ejercicio. El siguiente aspecto que debemos configurar es la máquina que vamos a utilizar para ejecutar nuestro modelo de aprendizaje automático.
Y entonces esa máquina la podemos configurar acá en este menú que dice proceso. Nosotros podemos configurar diferentes tipos de máquinas. Diferentes tipos de máquinas. Podemos configurar máquinas unitarias, instancias de proceso, que son máquinas poderosas con buenas características que me permiten entrenar y ejecutar los modelos. Si necesitamos mucho más poder de cómputo, podemos configurar clústeres de proceso, que suelen ser útiles para entrenar y desplegar los modelos. O podemos incluso configurar Kubernetes, que son modelos empaquetados a través de los cuales puedo desplegar el modelo con todos los componentes que necesita este modelo. Incluso puedo configurar instancias y servidor. En este caso voy a configurar una instancia de proceso, la cual de hecho ya tengo configurada. Yo la llamé instancia de proceso M1 y ya la tengo configurada porque estas instancias se demoran bastante tiempo. Cuestión, hay veces 5 o más minutos en terminar la configuración. Entonces, por eso previamente yo ya había configurado una instancia de proceso. Pero acá, pues podemos ver cómo se configura. Le decimos nuevo. Y entonces fíjense que acá, bueno, puedo configurar una máquina basada en CPUs, una máquina estándar, o puedo configurar máquinas basadas en GPUs, que estas son unas máquinas muy poderosas para entrenar modelos complejos. Por ejemplo, pues miremos esta máquina, 96 núcleos, 1900 gigabytes de memoria RAM, 1024 gigabytes, un tera de almacenamiento de datos. Entonces, son máquinas bastante poderosas. Aquí podemos ver el precio de uso por hora. Sin embargo, pues estas máquinas tan gigantes no las vamos a utilizar acá. Tampoco podemos hacerlo por la cuenta gratuita que estamos usando. Vamos a configurar una máquina estándar con CPU, la cual puede ser perfectamente, por ejemplo, esta estándar de 4S versión 3, una máquina de 4 núcleos con 16 gigabytes de memoria RAM, 32 gigabytes de almacenamiento. Esa máquina yo considero que es suficiente para las necesidades de nuestro proyecto. Una vez la hemos configurado, entonces tenemos que darle un nombre. Vamos a ponerle instancia proceso máquina 2, por decir algo. Eh, Luego entonces vamos a decirle acá siguiente para mirar la configuración. Fíjense que esta máquina podemos habilitar un cierre por inactividad. Esta máquina se apaga después de 60 minutos de no siendo usada porque pues Microsoft quiere optimizar los recursos y no quiere tener recursos ahí que no se estén utilizando. Podemos programar cuándo se apaga la máquina, ¿sí? Y bueno, otras configuraciones de seguridad y acceso a la misma. Aquí, bueno, vamos a dejar estas opciones por omisión. Y al final, entonces, cuando ya hemos revisado todo, le podemos decir crear, crear. En este caso, eh, cuando yo le doy crear, entonces comienza ese proceso de configuración de la máquina. Eso va a tardar cierto tiempo, eh, tal vez más de 5 minutos, dependiendo del tipo de máquina. Ese proceso, entonces yo ya lo hice y la idea, por eso no voy a crear una nueva máquina acá, lo voy a cancelar, ¿sí? Porque yo ya tengo esta instancia que llamé instancia proceso M1 ejecutándose. Entonces, en este momento ya tenemos los dos elementos que necesitamos para nuestro modelo de aprendizaje automático. Tenemos los datos, la conexión a los datos y tenemos la máquina en la cual vamos a ejecutar nuestro modelo de aprendizaje automático. ¿Cómo podemos configurar modelos acá? Bueno,
Dentro de las muchas ventajas que tiene Azure Machine Learning Studio, entonces es que podemos configurar modelos de múltiples formas. Podemos hacerlo a partir de notebooks, programando los modelos directamente en Python. Directamente podemos crear notebooks, archivos de código fuente en Python para ejecutar los modelos en Python. Podemos utilizar algo llamado machine learning automatizado, en donde yo simplemente le doy los datos y él automáticamente reconoce, analiza los datos y me genera modelos eh, de regresión, de clasificación de manera automatizada y con unos pocos clics. Tenemos el diseñador, que es la herramienta que vamos a utilizar, otra forma de crear un modelo de aprendizaje automático. El diseñador, que es el que vamos a utilizar, o incluso podemos crear lo que Microsoft llama flujos de solicitud, que es una manera de orquestar, digámoslo así, diferentes componentes para, para utilizar un modelo. En este caso, de estas diferentes opciones, vamos a utilizar el diseñador, que es una herramienta muy bonita, muy poderosa, muy útil, que nos permite crear nuestros modelos. Acá podemos crear dos tipos de modelos: modelos clásicos y modelos personalizados. Los modelos personalizados pues realmente son muy poderosos porque son modelos de inteligencia artificial generativa. Desde acá podemos usar, por ejemplo, los modelos de OpenAI, ChatGPT, los modelos de Llama, los modelos de Hugging Face. Podemos utilizar estos modelos para hacerles procesos de entrenamiento, de sintonización fina, para tareas muy especializadas. Pero en este caso, no vamos a trabajar con este tipo de modelos. Acá le digo, me dice, tiene cambios sin guardar. Le digo, sí, confirmo, no quiero. Vengo nuevamente acá al diseñador, ¿sí? Donde estamos trabajando. Entonces venimos aquí a este workspace. Bueno, ahí di un clic de más. Volvemos aquí al diseñador, ¿sí? Les decía, bueno, tenemos modelos clásicos y modelos personalizados. No vamos a usar los modelos personalizados. Vamos a usar un modelo clásico para este primer ejemplo. Un modelo clásico. Entonces acá en modelo clásico le decimos crear una nueva canalización. Y entonces lo que obtenemos es acceso a esta herramienta donde yo puedo comenzar a crear mi modelo de aprendizaje automático. Fijémonos que acá tenemos datos y componentes. Datos y componentes. Acá tenemos entonces las diferentes conexiones de datos que hemos realizado. Recordemos que nosotros acabamos de crear esta conexión llamada Shopping Dataset o Online Shopping Dataset. Las dos son una conexión a los mismos datos. Eh, Son los mismos datos esencialmente. Lo que pasa es que creé dos conexiones. La última que creé fue esta Shopping Dataset. Entonces podemos desde acá arrastrar nuestro componente de datos, nuestros datos. Y podemos hacer clic derecho y decirle eh, vista previa de los datos. Y entonces, bueno, acá tenemos efectivamente los datos que hemos venido trabajando todo el tiempo. Que hemos venido trabajando todo el tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, eh, ahora podemos establecer flujos de datos, ¿sí? Que nos van permitiendo trabajar con estos datos. Bueno, simplemente para propósitos de entendimiento de la herramienta. Acá tenemos cantidades de componentes que podemos arrastrar acá y que nos permiten ir haciendo diversos procesos sobre los datos.
Para efectos de didácticos, para efectos didácticos. Entonces, vamos aquí a Data Transformation, ¿sí? Y seleccionemos un componente Select Columns in Dataset, acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para el modelo que yo voy a entrenar, ¿sí? No voy a trabajar con todas estas columnas, solo con algunas de ellas. ¿Ah? Entonces, lo que podemos hacer es utilizar este componente Select Columns in Dataset y hacemos establecemos este flujo de datos, ¿sí? Entre los datos de entrada y el Select Columns in Dataset. Acá vemos este icono naranja que me advierte pues que todavía no he terminado de configurar este componente porque debo especificar cuáles son aquellas columnas con las que quiero trabajar. Entonces, bueno, para saber cuáles son esas columnas, eh, bueno, yo las voy a poner aquí en un archivo de blog de notas para agilizar el trabajo. Acá tenemos un archivo de blog de notas y entonces ahí vamos a poner las columnas que voy a trabajar, que yo las tengo acá en, las puedo tomar de diferentes partes, puede ser acá, incluso de la vista previa de los datos. Supongamos que voy a trabajar con estos datos administrativos. Bueno, tal vez sea más conveniente eh, copiar estos datos de el sitio donde los tenemos creados. Estos datos yo los tengo creados en un archivo de Google. Entonces vamos a tomar estos datos de ahí. Tendré que abrir. Tendré que abrir el archivo donde los tengo. Exactamente. Entonces acá tengo los nombres de las columnas que voy a utilizar para mi modelo. Los pego acá. Bueno, este es un trabajo un poco laborioso, pero debo pegar esos nombres de columnas separados por comas para, para poder ponerlos allí e indicarle a la herramienta cuáles son las columnas con las que vamos a trabajar. Bueno, aquí tengo que ponerlos separados por comas. Ya vamos a ver por qué hago esto. Claro, generalmente estos datos, los datos con los que voy a trabajar, las variables con las que voy a trabajar, pues no solemos seleccionarlas así por capricho, sino que de hecho tenemos eh, algoritmos de Future Selection que nos permiten identificar cuáles son aquellas variables que nos pueden convenir, que nos pueden resultar más convenientes para el entrenamiento de nuestros modelos. Yo debía haber hecho un modelo de selección de características primero, pero para efectos de este video, pues lo hemos omitido porque nos interesa más mostrar la herramienta. Supongamos que vamos a trabajar, eh, voy a copiar aquí esto dos veces, entonces no voy a utilizar esta variable eh, que indica si el usuario entró a una página administrativa, cuánto tiempo duró, si entró a estas páginas de información, no. Voy a utilizar esta que es Product Related, que es si
el usuario ingresó a alguna página dentro del sitio web a donde hay productos a la venta donde se pueden ver. Acá esta variable que indica si eh, a cuáles de, cuánto tiempo duró en esta página, es esta variable. No vamos a utilizar estas variables de las tasas de rebote ni las tasas de salida. Por ejemplo, las vamos a omitir. Insisto, este proceso de seleccionar las mejores variables no se hace así, ¿sí? Porque me parece no, hay algoritmos que me permiten identificar cuáles son las variables más importantes. Acá, simplemente para cuestiones didácticas y para sencillez del video, las seleccionamos de manera subjetiva, pero insistimos, ahí hay modelos más especializados para hacer esto. Listo, supongamos que queremos trabajar con estas variables. Entonces, copio esas variables separadas por coma y ya puedo volver aquí a, a mi modelo a mi modelo de aprendizaje automático que estoy configurando. Y entonces acá en Select Columns in Dataset le doy doble clic, le digo editar columna y acá donde dice no, selecciono nombres de columna, pego los nombres de las columnas separados por comas, que son las variables que yo quiero seleccionar dentro del dataset para llevar a cabo el entrenamiento del modelo. Debo revisar muy bien que no haya cometido un error, que no haya omitido una coma, ¿sí? Él las toma acá, pues porque vienen separadas por coma. Espero no haber cometido ningún error. Y le digo, bueno, acá en este momento ya vamos bien. Yo le puedo poner un nombre a este artefacto. Vamos a ponerle modelo clasificación, compras versión, versión 1. Ese es nuestro modelo. ¿Sí? Le digo guardar y entonces así se llama el modelo que estamos configurando aquí en Azure Machine Learning. Listo. Con estos dos componentes, entonces ya quedamos listos para ejecutar por primera vez nuestro modelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Este pequeño modelo que todavía no hace nada, lo único que hace es seleccionar las columnas. Es lo único que hace. Lo único que hace es seleccionar las columnas. Ya podemos enviarlo a la máquina que configuramos para que se ejecute allí en esa máquina. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a decirle aquí configurar y enviar. En este momento, entonces, debemos crear algo que se llama un experimento. Tenemos que ponerle el experimento, entonces vamos a ponerle eh, eh, experimento shopping. Bueno, eh, pongámosle tal vez la fecha de hoy, 10 de junio, junio del 2025. Esperemos que le ponemos un nombre al experimento, ¿sí? Bueno, tenemos que hacer otras configuraciones. Aquí algunas etiquetas, nuevamente la documentación. No vamos a configurar entradas y salidas por ahora. Y aquí es donde tenemos que, le damos siguiente, ¿no? Configurar la máquina en la cual vamos a entrenar el modelo. En este caso, recordemos que habíamos creado una instancia de proceso, una máquina. Entonces seleccionamos la instancia de proceso y fíjense que aquí está este puntito verde, me indica que es una máquina que se encuentra ejecutándose en este momento, fue la que configuramos. Entonces seleccionamos esa máquina. Ahora me dice, bueno, ¿cuál es el almacén que vamos a utilizar?
para guardar todos los elementos del modelo. Bueno, yo aquí puedo seleccionar, yo aquí puedo seleccionar el almacén que habíamos creado al principio. Seleccionemos este que dice Shopping Data Store, ¿sí? El almacén que habíamos configurado. Le decimos siguiente. Parece entonces que ya está todo listo. Y le decimos enviar. Entonces, enviar este trabajo para que se ejecute en una máquina. Este trabajo que por ahora es muy sencillo, lo único que hace es seleccionar unas columnas de el dataset. Pero bueno, a medida que avancemos vamos a poder hacer algún modelo más útil. Vemos aquí que dice ver detalles. Entonces lo que ocurre es que se acaba de crear un experimento, un job. Podemos darle aquí en ver detalles o pudimos haber ido aquí a jobs. Y entonces acá vemos que efectivamente estas líneas azules nos dicen que se está ejecutando el proceso, se está ejecutando el modelo. Generalmente la primera vez que se ejecuta suele demorarse un poco, entre otras porque utilizamos una máquina muy sencilla, ¿sí? Pero bueno, en este caso se está ejecutando ese proceso. Esperemos que ejecute sin ningún error. Esperemos que ejecute sin ningún error. Y si se llega a presentar algún error, pues tendríamos que revisar qué es lo que pudo haber salido mal. En este caso, parece que se está ejecutando bien el proceso. Fíjense que aquí estamos en la sección trabajos, jobs. Y entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando la máquina que configuramos. Recordemos que aquí en proceso habíamos configurado esta máquina, instancia proceso M1, que es en la cual se está ejecutando este job, este experimento, que llamamos experimento Shopping 10 de junio, que es el que tenemos acá, que es el que tenemos acá, que se está ejecutando en este momento. Si todo resulta bien, esperemos que así sea, pues esto se va a poner verde y efectivamente ahí ya cambió el estado, se puso verde, eso quiere decir que ya va a terminar la ejecución y esperemos que se haya ejecutado correctamente. Exacto, se puso verde, eso quiere decir que eh, el proceso se ejecutó con éxito. Entonces yo puedo hacer clic derecho acá, vista previa de los datos, Result Dataset, y entonces puedo ver que efectivamente se seleccionaron solamente las columnas del dataset que, que escogí. Eso es todo lo que hace hasta ahora, pero lo importante aquí es que ya tenemos todo configurado. Lo único que resta es continuar con el diseño de nuestro modelo de aprendizaje automático. No confundamos este trabajo, este job que tenemos acá, no lo confundamos con el modelo mismo que tenemos acá en el diseñador. Fíjense que acá en el diseñador podemos devolvernos y entonces acá tenemos nuestro modelo de clasificación de compras, que es el que habíamos creado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el job, a pesar pues de que en ambos casos vemos el mismo, digamos que el mismo diseño, pero uno es el job, el trabajo que se ejecuta, y otro es el modelo que estamos desarrollando. Bueno, entonces podemos seguir acá, volvemos acá, ojo, al diseñador, ¿sí? Al diseñador. Bueno, aquí lo cambié, pero no importa. Volvemos acá al diseñador, muy importante, y acá en el diseñador abrimos nuestro modelo de clasificación, que ya sabemos que se ejecuta bien aquí en el job. Y entonces ya podemos utilizar estos datos filtrados para entrenar un modelo. Entonces, miren, acá tenemos modelos de Machine Learning.
tenemos cantidades de modelos diferentes de aprendizaje automático que podemos utilizar. Muchos modelos de aprendizaje automático. Para este caso, utilicemos, por ejemplo, una red neuronal, un Two-Class Neural Network. ¿Por qué un Two-Class Neural Network? Porque tenemos un trabajo, un modelo de clasificación binaria, es decir, queremos clasificar si va a haber true o no va a haber false una compra. Por eso entonces tiene sentido que aquí utilicemos una Two-Class Neural Network, una red neuronal de dos clases, que va a ser el modelo que vamos a entrenar con estos datos para saber si un comprador tiene intenciones de generar, de hacer una compra. Entonces, aquí, veámoslo muy bien, en la sección, en la sección Machine Learning Algorithms, entonces abrimos y ahí encontramos múltiples modelos. En este momento yo no sé si sea una red neuronal, sea el modelo más acertado para este caso, pero bueno, si yo hago doble clic, aquí puedo entrar a configurar todos los diferentes parámetros de la red neuronal. En este caso, por sencillez del video, no vamos a modificar estos parámetros, pero en un proyecto real, en un proyecto de ciencia de datos, pues el científico de datos será la persona que calibre bien este modelo. Acá nos interesa mostrar más la herramienta, entonces por eso dejamos esos parámetros por omisión. Muy bien. Lo siguiente que tendremos que hacer entonces es entrenar este modelo con estos datos. Entrenar este modelo con estos datos. Y para eso, entonces, podemos venir acá a la sección Model Training. Y en Model Training, entonces, seleccionamos Train Model, entrenar modelo. Y entonces fijémonos que acá, muy importante, por acá en este slot entra un modelo sin entrenar. ¿Cuál será el untrained model que entra? Pues justamente nuestra red neuronal, por eso arrastramos ahí. Y por este slot entra el dataset de entrenamiento. Entonces, el dataset de entrenamiento es este dataset que tenemos acá. Muy bien. Ahora, todavía nos falta configurar algo en este train model. Si hacemos doble clic sobre él, entonces acá me dice, bueno, tiene usted que darme cuál es la columna, la variable objetivo, la variable que usted, para la cual usted quiere entrenar el modelo. Entonces yo voy y le digo acá, editar columna, y acá yo sé que mi variable de interés es la variable revenue, es decir, la variable que me dice si hubo o no hubo una compra. La puedo copiar ahí de una vez. Y entonces pego acá, fíjense, seleccionar por nombres de columna, le puedo dar enter y le digo la variable revenue, es decir, quiero entrenar el modelo para que clasifique la variable revenue, es decir, si va a haber o no va a haber una compra. Listo. Con eso entonces ya queda listo nuestro modelo. Digamos que esto es lo básico, pero suele, cuando creamos un modelo de aprendizaje automático, pues algo que hacemos es probar si el modelo realmente predice bien o no. Para hacer eso, entonces podemos utilizar aquí estos componentes que son Model Scoring and Evaluation. Entonces acá le decimos Score Model, seleccionamos un componente Score Model y entonces queremos poner a prueba si este modelo realmente predice bien o no. Entonces, fíjense que acá en este slot el Score Model recibe un modelo entrenado que va a ser este modelo entrenado y por este lado recibe un dataset de prueba, un dataset para probar si realmente el modelo está bien entrenado. Bueno, acá vamos a utilizar los mismos datos
con los que entrenamos el modelo. Eso no realmente no se debe hacer en aprendizaje automático. Es decir, utilizar los mismos datos de entrenamiento para testear el modelo no es una buena idea. Yo debía haber traído otro dataset acá, ¿sí? Con datos para probar el modelo. Pero en este caso, insisto, nuestro interés sobre todo es mostrar la herramienta. Entonces les ruego me excusen que utilice los mismos datos de entrenar para probar, pero nuestro objetivo acá principal es entender un poco la herramienta de Azure Machine Learning, por eso vamos a, vamos a utilizar los mismos datos de entrenamiento. Entonces, ¿esto qué hace? Le aplica el modelo a los datos de entrenamiento, que en este caso son los mismos datos de prueba mal hecho, y entonces ahí vamos a saber si realmente este modelo está prediciendo bien o no está prediciendo bien. Al final, es una buena idea, nuevamente aquí dentro de nuestras herramientas de Model Scoring and Evaluation, arrastrar, utilizar esta que dice esta herramienta Evaluate Model. Entonces, fíjense que acá, muy importante, llevamos aquí a este Score Dataset, ¿sí? Al primer slot. Eh, Simplemente hacemos eso y entonces este Evaluate Model es una herramienta muy útil porque me muestra en tablas y en estadísticas qué tan bueno fue este modelo. Ya, con esto entonces tenemos todos los ingredientes, hemos configurado un muy sencillo modelo de aprendizaje automático que nos va a ayudar a predecir esta variable revenue con base en estos datos, eh, en estos precedentes, en estos datos históricos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues nuevamente enviar este trabajo, enviar y ejecutar este trabajo en la máquina que dispusimos para ello. Entonces acá le decimos configurar y enviar nuevamente. Ya no necesito crear un nuevo experimento porque ya lo habíamos creado previamente. Entonces, mire, aquí seleccionamos nuestro experimento Shopping 10 de junio, que es este. Lo voy a cerrar, no es necesario. Vamos a ejecutar el modelo sobre este mismo experimento. La configuración, entonces acá en siguiente sigue siendo la misma. Fíjense, en la misma instancia de proceso, la misma máquina. Le decimos siguiente y al final le decimos enviar. Entonces, si todo está bien, esperemos que no hayamos cometido ningún error. Acá entonces se crea el job, se crea el trabajo, ¿sí? Aquí le puedo decir ver detalles y, y entonces efectivamente comienza a generarse el modelo. Bueno, vamos a ver si no cometimos ningún error en la configuración de cada uno de estos componentes. Esperemos que no. Generalmente, pues en el diseño de estos modelos hay múltiples cosas que evaluar. eh, pero entonces esperemos mientras se ejecuta el job, se ejecuta el trabajo. En este momento se está entrenando el modelo con los datos y este modelo, la idea es que se trata de un modelo de clasificación. ¿Sí? La clasificación en aprendizaje automático es predecir una etiqueta. En este caso, la etiqueta que queremos predecir es falso o verdadero. Falso quiere decir que la persona que está navegando por el sitio web no está interesado en hacer una compra y verdadero quiere decir que la persona con base en estos datos que estamos recogiendo sí quiere hacer una compra. Entonces, sabiendo que el usuario quiere hacer una compra, nosotros podemos, eh, por ejemplo, darle un empujoncito para que se anime a hacer la compra, ofrecerle un descuento, por ejemplo. En este caso ya terminó de entrenar el modelo. Fíjense, ahora está probando el modelo con los mismos datos que entrenamos, cosa que no me canso de decir que no es correcto en aprendizaje automático, pero simplemente para sencillez del modelo. Y finalmente lo está evaluando, lo que quiere decir que probablemente nuestro modelo va a funcionar bien. Va a funcionar bien. Entonces,
em, esperemos que termine la evaluación. Fíjense que, insisto, aquí estamos en el job, en tanto que aquí estamos en el diseñador. Son dos cosas diferentes. Así luzcan similares, pero son diferentes. Estamos aquí evaluando y aquí estamos diseñando. Bueno, parece que ya terminó. Está simplemente calculando las métricas de evaluación del modelo y con esto entonces ya eh, quedaría listo nuestro modelo para, para ser expuesto en Internet. Entonces, en el siguiente video de esta arquitectura, entonces ya tenemos un modelo entrenado. Lo vamos a poner a funcionar, lo vamos a desplegar. Y para eso en el siguiente video, a partir de este modelo, vamos a crear algo que se llama un endpoint. Y ese endpoint, entonces, esencialmente es un punto de acceso al modelo entrenado que podemos utilizar para lo que hace el modelo, que es predecir. Efectivamente, entonces, fijémonos que se terminó el job y todo esto está en verde, lo que quiere decir que se ejecutó bien el modelo. No tuvimos ningún problema. Miremos entonces, lo que nos interesa es este Evaluate Model. Si vamos a esta evaluación de los datos y le decimos vista previa de los datos, aquí tenemos el Evaluation Results. Y entonces, bueno, estas curvas que vemos acá, en particular esta que se llama la curva Hock, nos indica que el modelo predice bien. En general está prediciendo bien. Estas gráficas nos dan cuenta de qué tan bueno es el modelo prediciendo. Acá, entonces, tenemos algunas métricas que se suelen usar en este contexto. Por ejemplo, tenemos la precisión, ¿sí? Tenemos una precisión muy buena para los datos. El área bajo la curva Hock, que es un número entre 0 y 1, está en 0,91. Ese también es un buen indicador. Acá tenemos la matriz de confusión, que nos dice pues que en general el modelo que pusimos está haciendo un buen trabajo de predicción. Bueno, hay que mirar estas métricas de evaluación del modelo con con cierta, digámoslo así, con cierto cuidado, porque en particular los datos con los que estamos trabajando son datos desbalanceados. Entonces, cuando tenemos datos desbalanceados, esta matriz de confusión y las métricas que se desprenden de allí puede que no sean las más confiables. Pero, digámoslo acá en general, parece que el comportamiento del modelo es adecuado. Aunque insisto, el que los datos no estén balanceados me genera algún tipo de suspicacia. Bueno, lo importante acá es que generamos un modelo. Ya tenemos una máquina, que es esta máquina, que aprendió a reconocer cuando una persona quiere o no quiere hacer una compra basada en estos datos que tenemos acá. Tenemos una máquina que hace eso. Entonces ahora nuestro trabajo va a ser desplegar esa máquina, ponerla en producción. ¿Sí? Poner la máquina en producción para que funcione, para que cumpla con su deber. Entonces, ese va a ser el trabajo del próximo video. A partir de este modelo que acabamos de entrenar, configurar un endpoint. Entonces, les agradezco su atención y nos vemos en un siguiente video.